venía bien fácil. Creo que sí hubo un inconveniente con lo del loguearse, pero ya me había pasado siempre que me dan usuario de... Si se dan cuenta, a veces tengo un usuario de profesor USAC y otras veces un usuario que es personal de Gmail. Entonces, no sé por qué siempre que subo el examen desde el usuario de profesor USAC me pasa lo mismo. Porque me pasó el semestre pasado también. Entonces, en el segundo parcial creo que lo voy a subir desde mi usuario personal porque ahí no me da problemas. Para evitar que pase lo de este parcial, ¿verdad? La verdad es que el examen estaba bien fácil, ustedes. Y sin embargo, hay por ahí como un 14 y así me quedé como que si estaba tan fácil, ¿por qué sacaron esa nota? Y sí, ya no querían nada ustedes porque el examen sí estaba súper regalado. Pero en general no les fue tan mal. No les fue mal, realmente hay notas completas. Vamos a avanzar porque, miren, estaba viendo que creo que como 3 o 4 clases y las vacaciones de Semana Santa. O sea, este semestre de verdad se hace tan chiquito, se hace tan pequeñito, pero pues vamos a avanzar hasta donde podamos, ¿verdad? Porque no sé, Semana Santa creo que es la primera semana de abril, pero si no estoy mal, la universidad creo que se va a descanso desde la semana anterior a la Semana Santa. Entonces, pues normalmente así era cuando era presencial por todo de la declaratoria de huelga y todo esto, pero me imagino que los horarios no varían. Entonces dice que por ahí que no me escuchan muy bien. ¿Me oigo o no me oigo? Bien, licenciada, se escucha muy bien. Claro, Ligda. Entonces es licenciada. Claudia, entonces es usted, soy yo. Entonces no creo que vayan a variar con los horarios, pero creo que siempre les dan descanso en esa fecha. Entonces quedarán como 3 o 4 clases y de ser así, previo antes a la Semana Santa, ¿verdad? Entonces vamos a continuar donde nos quedamos hace 2 semanas, la semana pasada iba a decir. Hace 2 semanas que, bueno, estábamos retomando, ¿verdad? Empezamos a ver el tema de obligaciones y vimos las fuentes de las obligaciones. Bueno, nos quedamos en las fuentes de las obligaciones que provienen pues de nuestro Código Civil y iniciamos viendo los hechos ilícitos, ¿verdad? Este fue el último tema que todavía vimos, ¿verdad? Y que hacíamos una, solo para resumir y volvernos a aterrizar acá en la clase, hacíamos como una comparación de que estos eran los llamados cuasi delitos, ¿verdad? Que ahora pues son llamados ilícitos, que parecen ser delitos, pero no son delitos. Entonces, quiero ver. ¿Qué dice? Que parecen ser delitos, pero no son delitos, ¿verdad? Y que hablamos de quién intervenía en estos hechos ilícitos. Bueno, también habíamos hecho la salvedad de que nuestro Código Civil pues le llama hechos ilícitos, cuando se recuerdan que al inicio de la clase vimos la diferencia entre hechos y actos ilícitos. Estos realmente son actos ilícitos, ¿verdad? Pero nuestro Código Civil los llama hechos ilícitos, entonces los vamos a ver así, porque así están plasmados en nuestro Código Civil, así los vamos a estudiar. Entonces hablábamos que el hecho ilícito pues está conformado por un elemento subjetivo, ¿verdad? Que es la persona que interviene en este ilícito civil, ¿verdad? Es quien comete, quien transgrede, ¿verdad? Es el infractor. Va a ser la persona pues que incumple una norma, ¿verdad? Ya sea pues, por acción u omisión. Estos artículos pues los leímos hace 2 semanas, entonces igual los tienen ahí para repasarlos. Que puede ser, como les decía, por acción o por omisión, ¿verdad? Igual que hacíamos la comparación con el derecho penal, pues que también acá existen delitos por acción o por omisión, ¿verdad? Entonces, en el ilícito civil pues ocurre lo mismo. Vamos a tener tanto como por acción como por omisión. Entonces, pues el infractor pues va a ser una persona imputable, ¿verdad? Bueno, quiere decir que tienen capacidad, saben perfectamente lo que están haciendo, por eso son imputables aquí en civil.
conocen, ¿verdad?, que lo que están haciendo es transgredir un mandato, una norma, y aún así pues lo rompen. Entonces van a ser pues imputables para el derecho civil desde que adquieren la capacidad civil, la capacidad legal, y pues sabemos que aquí en Guatemala es a los 18 años, ¿verdad? Entonces desde ese momento pues una persona ya es imputable para el derecho civil porque ya tiene conocimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y hablábamos de que para que los actos pues sean perseguidos, aquí en derecho civil tiene que haber una culpabilidad. Aquí también están los artículos que leímos hace 2 semanas. Lo estoy diciendo rápido porque fue lo que vimos la semana antepasada, pero es como un refresh, un resumen. Entonces, bueno, porque sabemos que si en derecho penal pues nosotros cometemos una transgresión a la ley, vamos a tener una sanción penal, ¿verdad? Ya sea que haya sido por dolo o por culpa, ¿verdad? Entonces, culposo es que transgredimos una norma y no teníamos la intención de hacerlo. Al igual en derecho civil, pues también vamos a encontrar que tenemos dolo y culpa, ¿verdad? Y solo que aquí en civil pues no hay diferencia si es más grave o no, pero también vamos a tener el dolo y la culpa. ¿Qué perseguía el dolo penal? Decíamos que pues el dolo penal persigue causar un mal. ¿Qué persigue el dolo civil? Inducir en error, hacer inducir en error. La consecuencia para las acciones o las omisiones pues va a ser exactamente las mismas, ¿verdad? Y aquí en derecho civil pues la culpa se presume, ¿verdad? Se presume que quien lo causó es el culpable. Y hacíamos los ejemplos que vimos de los hechos de tránsito, ¿verdad? De que usted manejaba con licencia vigente y todo esto, pero no sé, los ejemplos que vimos la semana antepasada. El elemento objetivo, pues van a ser los daños o los perjuicios, ¿verdad? Que serían como que las ganancias. Hablamos también de los ejemplos que hacíamos siempre derivados de un hecho de tránsito, ¿verdad? Que en el ejemplo de un choque que me causa daños a mi vehículo y un perjuicio no, porque mi carro no me servía para percibir ganancias, pero si mi carro me servía para percibir ganancias, entonces también me estaba también ocasionando un perjuicio. ¿Se recuerdan que vimos esos ejemplos? Y el elemento formal que hablábamos, que era la relación de causalidad, que era que se buscaba, ¿verdad? Lo que se buscaba era una reparación del daño causado, ¿verdad? Reparar el daño causado si se puede, ¿verdad? Restauración de la cosa en su caso, y si ya no se puede reparar el daño o si ya no se puede restaurar la cosa, entonces se busca una indemnización, ¿verdad? Entonces determinamos la responsabilidad para saber quién es quien va a reparar este daño, restaurar la cosa o indemnizarnos. Entonces esto todavía lo vimos la semana antepasada antes de irnos para paneles, y nos tocaría ver entonces detalladamente estas teorías de la culpabilidad, siempre pues dentro del elemento objetivo. Entonces tenemos teorías que giran alrededor de la culpabilidad. Recordemos que aquí estamos hablando de civil, ¿verdad? No nos vamos a hacer bolas y a irnos a pensar en la culpabilidad penal, porque no, estamos hablando de teorías de la culpabilidad eminentemente civiles, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir al artículo 1645 de su Código Civil. Y tenemos acá, artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, estará obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, ya establecimos, ¿verdad?, que vamos a través de que vamos a indemnizar, dice que todo daño es indemnizable, y establecimos que va a ser pues a través de la restitución, la reparación o la indemnización. Tenemos 3 teorías entonces de la culpabilidad, y la primera que vamos a ver es la teoría objetiva. Esta dice pues se debe demostrar el daño y que el causante es el culpable, ¿verdad? Entonces,
dentro de este vínculo, ¿verdad?, de obligación que se crea entre el acreedor y el deudor, el objetivo va a ser cumplir lo acordado, ¿verdad? Cumplir lo que ambas partes acordaron, ¿verdad? Entonces, esta teoría que nos dice, ¿verdad?, que si hay un incumplimiento, ¿verdad?, por parte del deudor, va a haber una consecuencia jurídica. Y esta consecuencia jurídica es la que va a determinar cuál es el daño que se ha causado y quién ha causado este daño. Entonces, esta teoría lo que busca, ¿verdad?, en esta relación de causalidad es que tiene que existir una relación para que exista una consecuencia. Entonces, en esta teoría, estoy en esta teoría subjetiva, se debe probar el daño y probar la culpabilidad. Rebobinamos, estamos en la subjetiva, olvídense de esto. Estamos en la subjetiva y se debe probar el daño y probar la culpabilidad. Acá la víctima, ¿verdad?, la persona que sufrió el daño, no puede únicamente decir, bueno, yo sufrí este daño y entonces quiero ser resarcido, ¿verdad? No, porque esta teoría dice como, ok, la víctima sufrió un daño y debe demostrar que sufrió este daño, ¿verdad? Este daño sufrido debe ser demostrable. Todo lo que argumenta haber sufrido lo tiene que probar. No va a bastar solo con su palabra, ¿verdad?, sino que tiene que probar que realmente sufrió este daño, en qué consiste el daño que sufrió. Y aparte, no solo tiene que probar el daño, ¿verdad?, que sufrió, tiene que probar la cuantía, o sea, el monto de lo que supuestamente le causó este daño, ¿verdad?, a cuánto asciende esta cuantía, cuánto es lo que se dañó su patrimonio, cuánto es el monto de lo que perdió, ¿verdad? Tiene que probar entonces el daño sufrido, a qué monto asciende el daño, ¿verdad?, de lo que perdió. Creí que estaba sonando otra cosa. El monto de lo que perdió, y aunado a eso, ¿verdad?, es la víctima, tiene que probar el daño, tiene que probar el monto, y aunado a eso tiene que probar que quien lo causó, ¿verdad?, que quien lo causó realmente es culpable. O sea, tengo encima que probar que usted me causó un daño, ya sea por dolo o por culpa, pero tengo que dejar demostrado que usted es culpable del daño que me causó, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esta teoría, verdad? La verdad es que era bastante injusta porque era la víctima y tenía que hacerse cargo de toda esto, o sea, tenía que tener toda esta carga encima. Entonces, porque si no se demostraba que existía un daño, la cuantía del daño y que la culpabilidad de la persona, entonces, si esto no se demostraba, no se podía ejercitar su acción, ¿verdad? Esa acción reparadora no podía tener acceso a esa acción reparadora si no probaba todos estos puntos, ¿verdad?, estos elementos. Entonces, era bastante injusto y pues lo que se busca es como que se vaya pegando más a la realidad y sea una culpabilidad como más sencilla o menos carga, menos pesada para la víctima. Entonces evoluciona, ¿verdad? Y de todo esto injusto que tiene la teoría subjetiva, entonces nace la teoría objetiva. Y aquí, bueno, se debe mostrar el daño y el causante es el culpable, ¿verdad? Entonces acá lo que tienen en común es que el daño se debe demostrar. O sea, en eso sí no hay piedra, porque la teoría subjetiva nos dice se tiene que probar el daño sí o sí, porque si no se prueba el daño no hay acción reparadora. Y la teoría objetiva de igual forma inicia diciéndonos se debe demostrar el daño, porque si no se demuestra que existe un daño no hay acción reparadora. La diferencia es que en la teoría subjetiva yo como víctima tenía que probar la culpabilidad. Y en la teoría objetiva, el causante es el culpable. O sea, si usted tiró con su carro mi moto, usted es el culpable. Yo aquí ya no tengo que probar que usted conducía de tal forma. No, o sea, aquí ya el causante es el culpable. De una forma tajante, el causante es el culpable. Entonces, esta teoría objetiva o del riesgo creado es otro nombre que tiene esta teoría objetiva o teoría del riesgo creado. Digamos, esta empieza a surgir con la revolución industrial, ¿verdad? Ya empiezan a crearse maquinarias para hacer como más fáciles
los trabajos fuertes y las actividades peligrosas. Entonces ya van existiendo como más maquinarias, pero estas maquinarias podían llegar a ser muy peligrosas, ¿verdad? Pues hacían como que el trabajo fuerte o peligroso que anteriormente se hacía de forma manual. Entonces se empezaron a causar muchos daños. Y entonces lo que se crea acá, ¿verdad? Es esta teoría objetiva, que quien crea el riesgo, por eso se llama del riesgo creado, que quien crea el riesgo debe responder por los daños. Quien creó el riesgo debe responder, por los daños causados. Entonces, también resulta ser un poco injusta esta teoría, ¿verdad? Porque, vamos, una persona pues que creaba o producía las máquinas para trabajo, ya automáticamente era culpable de todos los daños que se iban a causar con esas máquinas, ¿verdad? Con esa maquinaria. Entonces también pues es un poco injusta, pero esta teoría así evolucionó, ¿verdad? Entonces ahora usted creó las máquinas y son sus máquinas y todos los daños que se lleguen a causar con esas, usted es el culpable. Y acá, en Guatemala, pues siempre hay una nueva forma de volver a decirles que el Código Civil pues es bastante viejito. Y hay cosas que pues ya deberían de haberse derogado o reformado, pero pues continúan ahí todavía plasmadas, ¿verdad? No han sido reformadas o derogadas. Hay unas cositas ahí que ya no tendrían que estar, porque en Guatemala aún tenemos incluidas en algunas situaciones esta teoría objetiva, donde la víctima tiene que probar el daño. En eso sí ya estamos claros, pues siempre tiene que probar el daño. Si yo reclamo algo, tengo que probarlo, debo demostrar el daño que sufrí, el monto del daño de mi patrimonio. Y aquí pues la segunda parte, que era la que hablábamos, es la que cambiaba. En la subjetiva la víctima prueba la culpabilidad. En cambio aquí el que causó el daño ya es el culpable. Ya no tengo que demostrar la culpa del causante, ¿verdad? Aquí quien causa el daño es el culpable, ¿verdad? Y tenemos algunos artículos en el Código Civil que todavía son enfocados en esta teoría objetiva, que los vamos a ver a continuación. No se los coloqué acá, pero sí se los voy a ir diciendo. Entonces, el primero va a ser el artículo 1649. Artículo 1649 y vamos a ver, Catherine Dayana Orellana, si nos puede leer por favor el artículo 1649. Ahorita voy a enviar. Ok. $1,649, ¿verdad? Sí, por favor. Accidentes de trabajo. Uh-huh. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Ok, gracias. Entonces vemos el claro ejemplo de que el causante es el culpable. ¿Por qué? El artículo nos está diciendo que en los accidentes de trabajo son responsables los patronos. Aquí ya no tengo que probar que el patrono era el culpable, no. Ya el artículo del Código Civil me está diciendo que el responsable es el patrono, aunque mediare culpa del trabajador, ¿verdad? Entonces, el patrono es el culpable. Todos los que tengan calidad de patronos, ¿verdad? Por los daños que vayan a causar sus trabajadores, van a ser responsables. Por ejemplo, esto es algo como tan común. Por ejemplo, en la municipalidad, tiene que hacer trabajos peor en invierno, ustedes que ya están llenas de hoyos las calles. Entonces, tiene que hacer trabajos en la calle, ahora tiene que arreglar tal vez un hoyo mega grande y tienen que arreglar el asfalto. Entonces, pero resulta que los trabajadores, pues de las MUNI a las 3 de la tarde se acabó su jornada laboral, pero no terminan, normalmente nunca terminan el trabajo en un día. Y se van dejando, digamos, esta obra, llamémosle obra, a medias, pero acostumbran a ni siquiera ponerle señalizaciones, ¿verdad? No está señalizado, no está cercado, o sea,
se fueron y dejaron la construcción así, el hoyo ahí más grande del que estaba y sin señalizaciones. Entonces vengo yo en mi vehículo. No hay señalización, no está cercado, no hay nada que me prevenga de que en unos metros voy a encontrar un gran hoyo que le va a causar daños a mi vehículo y me meto en el hoyo. ¿Quién va a ser el responsable de los daños que sufra mi vehículo? Entonces, el artículo 1649 nos está dando la respuesta, ¿verdad? Que nos está diciendo que el culpable va a ser el patrono, no los trabajadores, va a ser el patrono. En este caso, pues el patrono es la municipalidad, ¿verdad? ¿A quién vamos a demandar por el daño a nuestro vehículo? A la municipalidad. Creo que en la vida real casi no pasa, no demandan a la municipalidad porque muchas veces pues pensamos como va a ser un juicio súper largo, ¿verdad? O porque no sabemos que podemos demandarlos o porque pues también ya sabemos que pelear contra la MUNI, entonces bueno, mejor yo arreglo mi vehículo, ¿verdad? Pero sí, o sea, la responsabilidad en este caso es del patrono, ¿verdad? El patrono va a ser el responsable por los daños que causen los trabajadores. Claro está, ¿verdad? En el tiempo en el que estén trabajando, ¿verdad? No porque uno de los trabajadores causó daño en la noche fuera de su horario laboral, el patrono, pues ahí no, porque no estaba trabajando para el patrono, ¿verdad? Pero en el primer caso, pues sí, ¿verdad? Va a ser el patrono el responsable por los daños que van a causar sus trabajadores. Y bueno, dice, pero no responderá al accidente cuando el trabajador lo haya producido voluntariamente. Bueno, entonces también nos habla, aquí podría entrar, ¿verdad? Los daños que se causa uno mismo en el trabajo, ¿verdad? A menos pues, de que yo lo haya provocado voluntariamente, entonces ahí pues no va a ser responsable el trabajador, entonces el patrono, perdón. Entonces en primer plano habla de los daños que los trabajadores puedan causar, ¿verdad? A un tercero, digamos, y también los daños que un trabajador se pueda causar a sí mismo, ¿verdad? Claro, si no fue provocado. Por ejemplo, ¿verdad? Un accidente tal vez común sería como estos que pasan con las máquinas de las carnicerías. Si de repente, ¿verdad? Yo tengo una carnicería y uno de mis trabajadores mete un dedo en una de estas maquinarias y se vuela uno de los dedos. Por ejemplo, el X, si tiene cobertura X, que sería lo ideal, ¿verdad? Yo no sabía, me estaban contando que existe como una tabla, un índice de valor de cada dedo, porque cada dedo, dependiendo del dedo en el que sufre usted un accidente, creo que así es o sea, tiene un valor distinto. Ahora no es lo mismo, por ejemplo, si usted es zurdo, que se vuele el dedo índice de la mano izquierda que se vuele el de la mano derecha. O sea, sí le dan un valor, hay dedos que valen más que otros. Entonces sí están determinados por diferentes valores los dedos de nuestras manos dependiendo del uso, ¿verdad? Si es el índice, si somos diestros, si somos zurdos. Entonces así se le da un valor al dedo. Yo no sabía eso. Pero entonces existe un índice de cuánto vale la pérdida de cada dedo, ¿verdad? Entonces, la culpa ahí, ¿verdad? Entonces sería del patrono. Si accidentalmente vengo y me vuelo un dedo en una de esas máquinas de la carnicería, entonces la culpa ahí va a ser del patrón. Pero si yo me provoqué, ¿verdad? O sea, lo que dice el artículo es que si voluntariamente lo causa, entonces ahí no tendría responsabilidad del patrono, ¿verdad? Porque puede existir, ¿verdad? Puede existir que de todo pasa a ustedes, puede existir que alguien esté, por ejemplo, necesitado de dinero y necesita la indemnización y pues entonces me vuelo un dedo, ¿no? Porque necesito esa indemnización. Entonces, pues ahí no entraría en responsabilidad el patrono, ¿verdad? Pero de caso contrario, pues sí sería responsabilidad del patrón. Y esto sería pues para quienes trabajan ahí, pero contra terceros sí debería ser el patrono, ¿verdad?
Si es a un tercero el que se le causó el daño, pues sí va a ser el patrón el que paga, ¿verdad? Si mi trabajador le causó un daño, yo no le puedo decir a la víctima, bueno, va y demande a mi trabajador y arréglese con él y demándelo y a ver qué pasa, porque yo no tengo nada que ver, porque no me voy a poder desligar, ¿verdad? Él me va a demandar, la víctima me va a demandar a mí como patrón. Porque de conformidad con este artículo 1649, los patronos son responsables. Entonces, ese sería un ejemplo de los rezagos que hay todavía en nuestro Código Civil de la teoría objetiva. Y ahora necesito que alguien, Pablo Alberto, dígame. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Aquí en este artículo podría entrar en aquellas empresas, por ejemplo, las de construcción, en donde muchas veces el trabajador no utiliza su herramienta de protección, su casco, su cable con que se anclan o con que se amarran para no caerse. Y si él no usa ese tipo de protección o de seguridad para poder trabajar en las alturas y se cae, ¿ahí es responsabilidad de él o es responsabilidad del patrono? Porque me imagino yo que en esas construcciones los ingenieros, los encargados de esas obras, tienen toda esa información de decirle a su trabajador que debe de poner cartas en el asunto, que no deben de estar sin seguridad para poder trabajar en las alturas. Pero viene un trabajador y no cumple esas normas, ¿es responsabilidad del trabajador cubrir sus gastos en caso se lastimara? ¿O no? Mire, yo pensaría que sí, por ejemplo, porque pueden pasar dos cosas. O sea, hay empresas que sí puede que provean a sus trabajadores de todo el equipo de protección necesario, ¿verdad? Entonces, si el patrono prueba que sí proveyó a sus trabajadores o al trabajador del accidente de todo el equipo necesario y ya fue negligencia del trabajador el no querer utilizarlo, entonces siento que ahí entraría en la excepción de que la responsabilidad no sería del patrono, porque tampoco pues puede estar atrás de los trabajadores verificando que tengan la protección adecuada, ¿verdad? Entonces, porque también porque hay empresas, ¿verdad?, que no proveen a sus trabajadores del material de protección adecuado, entonces ahí sí sería responsabilidad del patrono porque no le dio las herramientas de protección necesarias. Se podría dar de los dos casos, ¿verdad? En las empresas que sí lo proveyeron y las empresas que no. Y ahí sería como el punto de partida, porque si no le proveyó nada al trabajador, sí sería responsable el patrono, ¿verdad? Pero si proveyó de absolutamente todas las medidas de protección y aún así no utilizó, pues está bien subjetivo, porque puede que aún teniendo todas las medidas de protección, un resbalón, qué sé yo, le puede causar un daño y el patrono podría ser el responsable, ¿verdad? Sí, es como bastante subjetivo, pero creo que el punto de partida para iniciar sería si la empresa proveyó o no proveyó del equipo adecuado. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Había otra mano, ustedes, es que me pierdo yo aquí. Y ya no hay más manos. Es la del FRG. Ya no hay manos. Seguimos. ¿No hay otra mano? Bueno, pero quiero que alguien me lea, por favor, el artículo, el artículo 1650, vamos a ver, uno hasta acá, con la M de Marisol. Minor Daniel Matías. Si nos puede leer, por favor, el artículo 1650, perdón. Sí, licenciada, que ahorita ando voy del trabajo a la casa y por el momento no puedo leérselo. Va, no tenga pena, pero yo sé que está aquí. Sí, Pablo, léamelo, por favor. Artículos 1650. La persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciere una actividad en la que hiciere uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o
sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño o perjuicio que cause, salvo que pruebe que ese daño o perjuicio se produjo por dolo de la víctima. Ok, gracias. Entonces, aquí creo que está más claro, ¿verdad? Está diciendo que la persona o empresa que haga este tipo de actividades que sean peligrosas van a ser los culpables, ¿verdad? De una vez está diciendo que ellos son los culpables. La culpabilidad de cualquier empresa, por ejemplo, cualquier tipo de taller, ¿verdad? Taller mecánico, o hay talleres de herrería, donde se usa maquinaria pues peligrosa, o por ejemplo estas donde fabrican los cohetes, ¿verdad? Fábricas de cohetes, son bastante de actividades, digamos, peligrosas por sí mismas, ¿verdad? O sea, utilizan o sustancias o materia pues peligrosa por sí misma, entonces ellos van a ser los responsables de los daños que ahí se causen, ¿verdad? Ya vemos que lamentablemente, por ejemplo, pues en la época de Navidad, ¿verdad? O cercana a la Navidad, cuántas fábricas o ventas de cohetes explotan y siempre pues van a causar daños, ¿verdad? Entonces acá es el patrono, ¿verdad? El patrono, el dueño de esta empresa es el legalmente responsable, ¿verdad? Dice salvo, ¿verdad? Que haya sido provocado. Entonces, ¿cómo podría ser provocado, verdad? Por ejemplo, si hay un puesto de cohetes, ¿verdad? Y yo me voy a poner a fumar, ¿verdad? A la par de la venta de cohetes, entonces yo estoy provocando este daño, ¿verdad? Este siniestro, entonces yo ahí el patrono, ¿verdad? El dueño, el propietario, perdón, la persona o la empresa responsable, propietarios, no tendrían esta responsabilidad, no cargarían con esta responsabilidad de resarcir el daño porque fue provocado por la víctima, ¿verdad? O me pongo a quemar esos mismos cohetes que acabo de comprar, prendo una estrellita a la par y va a salpicar obviamente las chispitas a la venta y va a provocar un incendio, entonces ahí también estaría como que eximido el propietario de la venta de cohetes porque esto fue provocado, ¿verdad? De hecho, por eso yo no sé qué edades tengan ustedes, si son más chiquitos o más grandes que yo, pero por ejemplo, yo todavía jugué Canchinflines y pues, de hecho, yo soy joven ustedes. Por ejemplo, los Canchinflines, ¿verdad? Yo todavía jugué Canchinflines, jugué, sí, ahí dice Alan, Luis Fernando, guerritas, sí, yo también jugaba guerritas en mi colonia. Éramos mujeres contra hombres y ahí andábamos por toda la colonia corriendo con los Canchinflines, quemando los estrenos, ¿verdad? Causando daños, o de repente que se metían a una casa. Y yo recuerdo que me subí a la terraza a quemarlos y varias veces pues tocaban la puerta de los vecinos como, mira, Marisol está quemando el Canchinflín, y le entró en la ventana y le hizo con ella la cortina, y o sea, siempre causaban daños. Y sí, lastimosamente los quitaron. La verdad es que sí eran peligrosos, ¿va? Yo de Huira pues sí me sentía triste cuando los quitaron. Eso es pecado, pues, licenciada. ¿Cómo? Eso es pecado, estar quemando. Pero pues sí, la verdad es que sí causan daño. De hecho, ahora ya me entró el viejazo que para la Navidad pasada mi novio fue a comprar una cantidad de cohetes, de luces. Y yo así como, eso es quemar el dinero, qué caros son. ¿Por qué quemamos el dinero? Pero antes, como era el dinero de mis papás, entonces sí que se quemara. Pero ahora, como es mi dinero, ya no quiero comprar tantos cohetes. Pero de hecho, pues por eso están prohibidos, ¿verdad? Porque causaban bastantes daños. ¿Cuántos incendios no se provocaron? De dicha, pues yo solo rompí tal vez un oído a algunas cortinas o a mis estrenos. Pero ¿cuántos Canchinflines no provocaron incendios? Entonces, esa ya es, digamos, responsabilidad de la víctima, ¿verdad? Entonces ahí ya no sería esa responsabilidad de resarcir el daño, ya no sería del propietario de la empresa o de la persona, ¿verdad?
propietaria, pero solo si pues si fue causado por la víctima, ¿verdad? Porque de lo contrario, ¿verdad? Si el artículo es claro y está hablando que por la naturaleza peligrosa, inflamable, explosiva, ¿verdad? Que tienen estas empresas, entonces va a ser el propietario quien va a estar obligado a responder pues por los daños o perjuicios que llegue a causar. Entonces es otro claro ejemplo de la teoría objetiva, ¿verdad? El causante es el culpable. O sea, aquí no hay de otra, es la persona o la empresa propietaria, ¿verdad? Quien va a ser el culpable. A menos pues que haya sido provocado por la víctima, que es la excepción, pero este es otro ejemplo más de los rezagos de la teoría objetiva que todavía tenemos en nuestro Código Civil. El siguiente artículo, ¿quién me hace favor de leerme el artículo 1651? Buenas noches, licenciada. ¿Se lo leo yo? Sí, por favor, Moni. Medios de transporte. Artículo 1651. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Ok, gracias, Mónica. Entonces, vemos aquí en el 1651 que dice que tanto el patrón como quien causa, tanto el propietario, perdón, estoy traumado con el patrón, como quien causa el daño van a ser responsables, ¿verdad? Y al final termina con, aunque sea, ¿verdad? Aunque fuera de manera transitoria. O sea, aunque le prestó un momento el vehículo, ¿verdad? Solo se lo prestó para hacer un mandado de aquí a 3 cuadras. Eso es de manera transitoria, ¿verdad? Aunque haya sido así, el uso del vehículo 2 cuadras, 3 cuadras, la responsabilidad va a ser solidaria, ¿verdad? Tanto del dueño del vehículo como quien maneja el vehículo, ¿verdad? Tanto del dueño del medio de transporte como de quien está manejando el vehículo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, porque empieza hablando de las empresas, ¿verdad? De medios de transportes. Entonces, por ejemplo, si un bus me causa un daño, pues yo puedo demandar al propietario, puedo demandar a quien conduce, ¿verdad? Pero ¿a quién voy a demandar yo? A quien tenga para pagarme. ¿Y quién tiene dinero para pagarme? Pues es más factible que quien tenga dinero para pagarme sea la empresa y no el chofer, ¿verdad? Entonces, pues mejor demando a la empresa, ¿verdad? Puedo demandar a los dos también, ¿verdad? Pero mejor voy a demandar a la empresa porque pues quién es quien va a tener dinero para pagarme, ¿verdad? ¿Para qué voy a demandar al piloto? Mejor voy a demandar al dueño del medio del transporte. Pero esto, ¿verdad? Ojo que nos imaginamos solo, por lo general, pues hablamos de los buses, de los camiones de carga y todo eso, pero esto también puede pasar con nuestro vehículo personal. Y es por eso lo importante de no prestar el vehículo. Porque no solo pensando en que pueda ser utilizado para algo ilícito, sino que también cuando se causan daños, pues yo como propietaria voy a ser solidariamente responsable, ¿verdad? Estos patronos o dueños de los buses se los descuenta. Esto también ya es abuso, porque si dice que son solidarios responsablemente, entonces quiere decir que ambos van a pagar por estos daños. Puede que yo elija demandar a la empresa porque es más fácil, que voy a poder embargar o te voy a tener como más posibilidades de medidas precautorias contra la empresa que contra el chofer. Entonces yo voy a preferir demandar a la empresa. Pero la empresa sí puede repetir contra el patrono, pero repetir quiere decir por la vía legal, y ambos van a pagarlo en forma solidaria. Eso quiere decir como que por partes iguales, ¿verdad? Porque ya que la empresa me recargue a mí como piloto el 100% de los daños, entonces sí, esto ya es un abuso y yo también podría demandar. Entonces,
para repetir contra la empresa para que me pague el 50% de lo que de lo que se me está cobrando. Sí, tenerlos asegurados es lo mejor, pero lo ideal, ¿por qué abrí Word? Lo ideal no es que no presten su vehículo a cualquier persona. Uno siempre sabe como a quién de confianza le da su vehículo, ¿verdad? Claro que yo le voy a dar mi carro a mi papá o a mi hermano o a mi novio y creo que solo. Pero, porque si usted presta su vehículo y alguien comete un daño, ¿verdad? Hablemos de daños, o sea, no estamos hablando de que lastimó a una persona, no, un daño, o sea, golpeó otro carro, por ejemplo. Entonces va a ser solidariamente responsable, ¿verdad? Con la persona que iba manejando, o sea, entiéndase su carro, su moto, su bicicleta, todo lo que sea para la ley un medio de transporte, ¿verdad? Claro que hasta hay animales, por ejemplo, los caballos también creo que son catalogados como medio de transporte. Entonces, todo lo que sea como medio de transporte y es suyo y se comete un daño, cuando usted no lo iba conduciendo, aún fuera de manera transitoria, usted va a ser responsable solidariamente de este daño provocado, ¿verdad? La ley aquí hace solidarios responsables al propietario del medio de transporte para que junto con el conductor, ¿verdad? Ya sea juntos o separados, como usted lo elija, vayan a indemnizar ese daño que causaron. Por eso no presten su vehículo. O también otra cosa, hagan los traspasos de vehículos. Porque aquí, si leemos el artículo nuevamente, está haciendo claro que el propietario del vehículo. Tenemos todos la maña de comprar carros y no hacer los traspasos de vehículos o vender el carro y no hacer el traspaso. ¿Qué pasa si a quien usted le vendió el vehículo tiene un hecho de tránsito y tiene daño y yo veo, bueno, este que acaba de comprar el carro no tiene dinero, pero voy a ver el nombre de quién está? Ah, no, el propietario tiene más dinero, voy y mando al propietario. Entonces, siempre hagan los traspasos de vehículo, porque aquí, si está su nombre, usted sigue siendo el propietario de ese vehículo. Entonces, hagan los traspasos de vehículo a tiempo, no presten sus vehículos. También pasa mucho esto, que se hacen contratos de compraventa de vehículos que le llaman con reserva de dominio, que lo hacen, digamos que usted vendió el vehículo, ¿verdad? Pero quiere decir que el vehículo va a seguir a mi nombre hasta que usted, ¿verdad? Que lo compró, termine de pagarlo, ¿verdad? Entonces, hasta el momento ese, yo le doy el traspaso del vehículo, ¿verdad? Entonces, eso también puede dar lugar a que vayan a demandarlo a usted porque el vehículo todavía no está a nombre de la persona que lo está comprando, ¿verdad? Entonces, si no se ha trasladado el título, o sea, ya no está el nombre de la otra persona, aunque yo ya haya hecho la compraventa, pero como me resolvé el dominio del vehículo, entonces como dueña siempre voy a seguir siendo solidaria y responsable de los daños que se causaron con este vehículo. Entonces, no es solo así, de prestar el carro o de comprar o de vender un carro y no hacer que te haga el traspaso, porque pues también siempre que esté a mi nombre voy a seguir siendo responsable de este vehículo, ¿verdad? Entonces, claro que me van a decir si se murió alguien o si hay heridos. Entonces, ahí ya hablamos de otra cosa, ¿verdad? Ahí ya tendríamos pues una responsabilidad de conductores, tendríamos ya una persecución penal, ¿verdad? Y pues en penal sí estamos hablando diferente, ¿verdad? Esta responsabilidad no es delegable, ¿verdad? Esta sí sería únicamente contra quien causó el daño, que sería únicamente contra el conductor del vehículo. Pero si derivado de que atropellaron a alguien, ¿verdad? Entonces, esta responsabilidad penal va a ser única y personal del conductor para los daños, las lesiones causadas a la persona. Pero los daños civiles que hayan que resarcir, ahí sí se puede ir usted de colada como propietario del vehículo. Entonces, ojo con eso, porque nos imaginamos medio de transporte, siempre pensamos en empresas, pero también nosotros como particulares podemos caer ahí. Con esto dice, para el daño que el que produjo el accidente fue el taxista, cuando es taxi también tienen...
Es que sí, sí, porque el artículo nos está diciendo, claro que daños civiles, ¿no? Porque como les decía, si es daño, unas lesiones, por ejemplo, entonces ahí sí únicamente el taxista. Pero sí, lo que nos está diciendo este artículo, Hugo, es que tanto el conductor como el propietario van a ser solidarios responsablemente de los daños. Sí, aunque el taxista haya tenido la culpa, el propietario también se va. Daisy. Buenas noches, licenciada. Creo que con lo último que explicó ya aclaró mi duda. Gracias. Ah, ok. Está bien. Entonces, ya ven, no es nomás así de andar prestando el carro. Sí, uno siempre tiene sus personas de confianza, ¿verdad? Porque pues también uno a veces, a mí me han prestado vehículos, ¿verdad? Cuando se me arruina el mío, mi papá me da el suyo, o mi hermano me presta el suyo para algo, o diferentes otras cosas. Entonces, uno siempre tiene sus personas de confianza, pero lo mejor es pues no estar prestándoselo a cualquier persona. Yo que iba a prestar uno para ir al puerto, licenciada. Cabal, ahorita para el calorcito ya llama a la playa. Pero pues tengan cuidado, es peor para el puerto. Porque el calorcito, si uno se toma las cervecitas y entonces el carro No, puede eso sufrir no. daños. No, yo no puedo ahorita, ¿verdad? Pero chica, yo quisiese ir y el bebé, pero no pudiese. Estamos que en el 1651. Ok, ahora el 1652. La cerveza ayuda, me la prohibieron. 1652, alguien que me haga favor de leerme el 1652. Si quiere yo, licenciada. Sí, por favor. Claro, artículo 1652. La responsabilidad a que se refiere el artículo anterior cesa si se comprueba que el damnificado hubiere dado lugar al daño o perjuicio resultante, o cuando hubiere precedido con manifiesta violación de las leyes y reglamentos. Ok, gracias. Entonces, bueno, aquí dice, ¿verdad? Que esta responsabilidad de arriba, que era la responsabilidad solidaria del propietario o del conductor, ¿verdad? Va a cesar, ¿verdad? Si se comprueba que, digamos, la víctima provocó este daño, ¿verdad? Dio lugar a este daño. Por ejemplo, si iba en bicicleta, ¿verdad? Pero ya hay una ciclovía a la par y se tira para el carril de los vehículos, entonces, por ejemplo, entonces ahí sí comprobamos que violentó una norma de tránsito o un reglamento de tránsito y no fue culpa del conductor del vehículo el haberle provocado el daño a su bicicleta, entonces ahí pues va a cesar esta responsabilidad de ambos, ¿verdad? Tanto del conductor como del propietario del vehículo, porque fue el damnificado quien lo está provocando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere este artículo. Sí, es cierto, eso de las ciclovías, ahora los motoristas metidos en las ciclovías, ¿verdad? Es que de verdad, o sea, yo siento que las motos sí, pues sí ayudan a descongestionar el vasto tráfico de la ciudad, porque si todas esas personas que salieran en moto salieran en vehículo, imagínense, o sea, sería terrible, todavía más terrible. Pero pues sí, ¿verdad? Muchos motoristas ya están generalizados de malos conductores. Yo tengo amigas mujeres que se mueven en moto y pues no son malas conductoras. No todos son malos conductores, pero sí hay muchos motoristas imprudentes. Pero entonces en estos casos pues sí va a cesar la responsabilidad tanto del conductor como del propietario si llegara a haber un daño, si se demuestra pues que fue el damnificado quien dio lugar a que se le causara este daño o este perjuicio. Nos vamos a saltar al artículo 1669. Alguien que me lea el 1669. Vamos a ver, si no... Yo, licenciado. Ok, gracias, Ramiro. El dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause
aun en el caso de que se le hubiere escapado o extraviado sin su culpa. Pero si el animal fuera provocado o sustraído por un tercero o hubiese mediado culpa del ofendido, la responsabilidad recaerá sobre éste y no sobre aquellos. Ok, gracias. Entonces, bueno, yo creo que hemos visto bastantes ejemplos de esto y de cuántos accidentes pues no se han provocado por lesiones, por ejemplo, de mordeduras de perros, ¿verdad? Más con estas razas que son pues, llamadas agresivas, ¿verdad? Para mí no es que las razas sean agresivas, sino que es la forma de crianza, pero pues que cada quien le da a su perro, ¿verdad? Pero es el artículo 1669, 1669. Entonces eso ya dependerá de la crianza, ¿verdad? Pero también pues el instinto, pues el instinto animal de los perros tampoco lo podemos dejar a un lado, pero entonces el artículo nos está indicando, ¿verdad? Que el dueño del perro, ¿verdad? Va a ser responsable por los daños que su perro cause, ¿verdad? Entonces sería absurdo, ¿verdad? La creación de leyes que vayan a castigar a un perro por el daño que causó, ¿verdad? Es absurdo porque no tienen raciocinio, porque no tienen capacidad legal, etcétera. Porque de todas formas ya existe una norma que nos está diciendo quiénes van a ser los responsables en el momento en el que un animal, yo me enfoqué en los perros, ¿verdad? Pero habla en general de animales, en el caso en el que un animal pues provocara algún daño, este artículo creo que está bien claro, ¿verdad? Que si fue provocado o sustraído por terceros, entonces va a ser la culpa del ofendido, ¿verdad? Es como en todos los casos que hemos visto que hay la excepción si la víctima llegara a tener como demostrarse que tiene la culpa, pues la responsabilidad va a recaer sobre este y no sobre el dueño o poseedor de un animal, ¿verdad? Poseedor de un animal o dueño de un animal, porque recordemos que ahora también si nosotros llevamos al perrito al grooming o a la veterinaria, en ese momento el poseedor es el responsable del animal, no el propietario, entonces ahí la responsabilidad sería del poseedor del animal, ¿verdad? Entonces también hay responsabilidad por parte de estas veterinarias o estéticas de perros, por ejemplo. Ellos serían como los poseedores de los animales, por ejemplo. Vamos a ir rapidito al 1670, lo voy a leer yo porque quiero que lleguemos a la intermedia para terminar este tema hoy. Propietarios de edificios. El que se hallara amenazado de un daño o perjuicio proveniente del edificio o de la obra de otro, instalaciones o árboles, tiene derecho a exigir del propietario que tome las medidas necesarias para evitar el peligro de acuerdo con lo que al respecto dispone este código. Aquí pues si una persona se ve amenazada por una construcción o por un árbol, por ejemplo, entonces le puede solicitar al juez que destruya esto que cree que le crea un peligro, ¿verdad? Entonces, eso es por medio de un juicio sumario, por eso lo van a ver en procesal civil. Y el 1671 dice, el propietario, lo quería leer, el propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado por la ruina total o parcial del mismo. Si la ruina se debió a defecto de construcción, la responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor, pero el propietario podrá repetir contra aquel para reembolsarse de lo que hubiera pagado por los daños o perjuicios sufridos, ¿verdad? Entonces aquí, si un edificio es responsable, ¿verdad? Ya sea por la ruina total o parcial, si se cae y al destruirse, al caerse, va a generar daños hacia otra construcción, por ejemplo, entonces lo que nos está diciendo el artículo es que tanto el dueño, el propietario del edificio, como la constructora, ¿verdad? Que lo creó, que lo construyó, valga la redundancia, van a ser solidariamente responsables. Y si yo como propietaria pues tuve que pagar los daños, yo puedo venir y repetir, o sea, yo también puedo demandar a la constructora porque yo tuve que pagar los daños. Y el artículo está diciendo que vamos a ser solidariamente responsables, o sea, que los dos tendríamos que pagar los daños o perjuicios pues, que tengamos que resarcir. Entonces, estos son los rezagos que quedaron en el Código Civil de la teoría objetiva.
Y luego tenemos de último pues la teoría intermedia, ¿verdad? Aquí dice se debe demostrar el daño y la culpa se presume. El daño se prueba, en eso ya estamos clarísimos que las tres teorías nos dicen que el daño debe probarse sí o sí. Y la culpa se presume. ¿Qué quiere decir con que la culpa se presume? Que la culpa va a admitir prueba en contrario, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir y demostrar que yo no soy la culpable, que la víctima tuvo la culpa, ¿verdad? Que el causante fue la víctima, porque esta teoría sí me permite, sí me admite prueba en contrario, ¿verdad? Si una persona se me atravesó y yo la tiré, pues se presume que yo, que soy quien maneja, soy la culpable, ¿verdad? Pero esta teoría me permite a mí demostrar prueba en contrario. De repente yo puedo, habían cámaras, yo puedo recolectar cámaras, testimonios y demostrar que yo no tuve la culpa, ¿verdad? Que la víctima se metió al vehículo para que yo lo tirara. Yo recuerdo una vez, cuando estaba todavía en el Ministerio Público, ese era por lesiones, pero digamos, o sea, en el caso que no hubieran habido lesiones, sino que tal vez, no se dañó su motocicleta, tal vez. Estaban denunciados por lesiones por un camión de basura, creo que era, que había tirado al motorista y lo había lastimado y los daños de su moto y etcétera. Y estaba pidiendo un montón de dinero. Y que sí habían cámaras en el lugar y se ve como claramente el camión ni lo topó, ¿verdad? O sea, nunca en ningún momento topó al motorista, nunca. Se veía claramente en las cámaras. El motorista seguro perdió el equilibrio, pero justo se cae incluso antes de que el camión pase a la par de él. Él, digamos que ya estaba tirado y el camión pasa y entonces seguro pues lo que se le ocurrió fue decir que el camión lo había tirado, ¿verdad? Entonces ahí el del camión, gracias a la teoría intermedia, ¿verdad? Se presumía que era el culpable, ¿verdad? Porque desde el ángulo de las cámaras que estaban enfrente sí parecía que el camión lo había tirado. Pero afortunadamente un restaurantito que estaba por ahí en Carretera del Atlántico tenía cámaras y desde ese ángulo se veía claramente como ni siquiera lo había topado, ¿verdad? Entonces, eso es pues la teoría intermedia, que la culpa se presume, ¿verdad? Pero sí me admite prueba en contrario para demostrar que yo no tuve la culpa, ¿verdad? Y eso lo vemos en el artículo 1648, que dice: la culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario. El perjudicado solo está obligado a probar el daño o perjuicio sufrido, ¿verdad? Y entonces acá en el 1648 tenemos la teoría intermedia, ¿verdad? Que es la teoría que mayoritariamente pues sigue nuestro Código Civil, a excepción de los artículos que leímos que todavía son rezagos de la teoría objetiva. Entonces nos vamos a quedar hoy acá, y porque son las 8:10. Nos veríamos el día 1648, artículo 1648. Nos veríamos el día, ¿qué? Hoy es martes. Sí, va. Jueves 16. Ay, mi cámara. Ahí está. Nos veríamos entonces el jueves 16. El jueves toca en la tarde, ¿va? Hoy es que fue a las 7, sí. El jueves se toca en la tarde. Siempre se me confunden las horas. Nos vemos entonces el día jueves. Voy a tratar de terminar esta semana de pasar sus notas y espero el día viernes a más tardar tener ya sus notas completas y subidas. Entonces, les voy a subir igual esta presentación porque ya terminó. Oh, no, esta ya la subí. Nos vemos entonces el próximo día de clase. Espero que estén muy bien. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche a todos.